Bueno, para los que estamos acá y tenemos deseos de escuchar un poquito más, les voy a contar que hoy en esta sala tenemos 3 expositores, uno mejor que el otro. Yo me traje los mejores, pero los mejores posta de toda la exposición. Posta, ¿eh? El primer profe que nos va a deleitar acá con lo que nos va a contar es el profe Walter Kraft. Les cuento que además de ser profesor de educación física, es licenciado en educación física, trabaja en el Instituto Superior de Eccleston, tiene 2 cátedras, una que es Deportes de Conjunto Unidos y la otra es Análisis del Mundo Contemporáneo y la Didáctica de la Educación Física. Es supervisor en CABA del Distrito 4 y 5. He ido a ver varios perfeccionamientos que hace el profe ahí, muy, muy buenos, muy copados con todos los profes, animándolos a aprender un poco más y a acomodar un poco más la didáctica escolar. Walter hoy nos va a conversar sobre la gestión participativa, y bueno, los dejo con él para que vaya metiéndonos un poquito en tema. Al final, si alguien tiene preguntas, si tiene consultas, vamos a ir moderando una a una. ¿Les parece? Bienvenido, Walter. Todo tuyo. Estás muteado, Walter. Activa el micrófono. No, te decía, hola, si estoy en condiciones de compartir la pantalla. Adiós, ¿lo habilitás, porfi? Está habilitado, ¿eh? ¿Escuchás? Ya estás habilitado, Walter, cuando vos quieras. Está. No, una pequeña tontería de aclaración. Las materias son distintas. Las de deporte son 1 y 2, son 2 materias distintas, de 2 años distintos. Y análisis del mundo es una sola materia y didáctica es didáctica del secundario. En realidad son 4 en total, pero se complementan. Se complementan de una manera bastante interesante. Por eso la aclaración. Bueno, voy a compartir la pantalla, así charlamos un ratito. Lo primero que charlaba el otro día, cuando hicimos el ensayo, es que él preguntaba cómo podía ser la dinámica, porque lo primero que se me genera es una contradicción. Voy a poner mi temporizador acá para más o menos calcular el tiempo. Porque básicamente este concepto, esta idea, lo que quiero charlar es para compartir, para discutir entre varios, no para exponer, porque justamente habla de la participación, de pensar juntos. Pero bueno, la dinámica es esta, disparo, voy a ser bastante, creo que corto, como para que nos quede un espacio para diálogo de más tiempo. Y si no, bueno, quedarán las inquietudes y las compartiremos en algún otro momento. Justo Magalí usó uno de los primeros conceptos que aparece en el Power que van a estar viendo. El título que le puse completo terminó siendo Gestión Participativa, Evaluación de las Prácticas desde Perspectivas Humanistas. Porque la idea era, o sea, cómo autoevaluamos lo que hacemos cuando damos clase. Porque cuando hablamos de la gestión, o por lo menos cuando yo hablo de la gestión, no hablo de las gestiones de cuerpos directivos, supervisores, sino de la gestión como acción propia de cualquier ser humano que con otro tiene un objetivo en particular. Entonces, puedo gestionar una actividad, una clase, una planificación. Los niveles de gestión son variados, distintos. El punto es discutir y preguntarnos, y acaba la primera pregunta, si se puede. Ahí está. Si cualquier tipo de gestión es válido. Bernardo Blesmar es el que gestionó, valga la redundancia, la frase esta de gestionar es hacer que las cosas sucedan. Pero a mí siempre me hizo ruido. Está buena la frase, es un lindo eslogan. Pero cualquier tipo de gestión es válido. Cualquier cosa, digamos, el fin justificaría los medios. Y por eso
mi idea es discutir y charlar sobre desde qué lugar evaluamos las gestiones que llevamos adelante en cualquiera de los niveles que les decía recién. Entonces, acá hay como una suerte de definición: gestionar esta acción que realiza un sujeto junto a otros para conseguir o resolver una cosa o cuestión, pero participar, que esa gestión sea participativa como caracterización, no es solo hacer algo con otros, es también pensar con el otro, dialogar, negociar, decidir, organizar y evaluar con otros. Suele ser uno de las grandes dificultades que yo observo, al menos, y de la queja que observo también en las instituciones. La gente no quiere participar, las familias no quieren participar, los chicos no participan, pero se les reserva un lugar de participación que es de solo, que no es completo. Si no soy parte de la toma de decisiones, es muy difícil que acompañe esa gestión que se lleva adelante. Entonces, la idea es modificar, en algunos casos, en casos que todavía no se hace, una gestión de tipo direccionada, hasta a veces autoritaria, por una gestión participativa. Y en este punto me pareció interesante recoger una mirada, es de un autor, Michael Schiro, que después fue retomado por muchos autores, sobre cómo se fueron constituyendo las ideologías curriculares a través del tiempo en distintos, en nuestro sistema educativo. ¿Sabés qué? Se me paró acá el temporizador, así que te pido que cuando falten 10 minutos y cuando falten 5 me vayas avisando. Yo te aviso, lo tengo en sentido también. Dale, gracias. Entonces decía, estas distintas ideologías curriculares, posiblemente todos las conozcan y solo las refrescamos rápidamente, son como capas geológicas que se fueron sucediendo unas a otras con el paso del tiempo, y las primeras, las que aparecían, eran objetivistas. Estaban puesto, el centro de la práctica estaba puesto en el saber, en ese saber académico, el saber estaba centrado en el docente, y el poder también era totalmente asimétrico. Y tiempos más adelante, fue desplazándose hacia el hacer. Lo importante era el producto. Y yo creo que hay una tendencia, sobre todo en nuestras prácticas en educación física, a quedarnos alojados en esa etapa de educación tecnológica proactiva, como que no nos podemos quedar quietos, todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo, y proponer, y proponer, y proponer. Entonces no nos damos paso a esas tendencias que fueron posteriores, y que son las que me parece que más tenemos que empezar o que seguir profundizando, que son las subjetivistas. Aquellas que están centradas en los procesos individuales, y las más actuales, que llamamos de comprensión crítica, que están más centradas en los procesos grupales y sociales. En estas últimas, el protagonismo de los alumnos, así como el anterior estaba centrado en sus procesos personales individuales, acá está también, además de los individuales, en el grupo que conforma, en el otro. Entonces, una de las cuestiones centrales para tener en cuenta es, cuando evaluamos nuestras prácticas, tendríamos que centrar en ideologías de tipo subjetivista, en donde tengamos la mirada puesta en el grupo y en los procesos individuales, no tanto en los productos y en el saber como contenido. Y ahí aparece el rol del docente crítico. Obviamente todos los que estamos presentes hoy en la charla adherimos a esta postura, o intentamos construirnos y reconstruirnos como sujetos críticos. Y ese docente crítico lo que hace es cuestionar los paradigmas dominantes, y tratar de instituir nuevas formas, nuevas prácticas que respondan a las nuevas demandas. Y acá aparecen cuatro, bueno, un concepto de los que aparece es el de paradigmas. Este está tomado de Thomas Kuhn, bastante famoso también, que plantea que los paradigmas actuales, los que son hegemónicos en cada momento histórico, responden a la utilidad.
cada momento, si están establecidos es porque funcionan de alguna manera. Y cuestionarlos es difícil. Para eso hay que tener convicción en lo que uno está queriendo llevar adelante digamos, y constancia, sostenerlo. Llegó Fernando. Entonces, estos docentes críticos son aquellos que van a instituir paulatinamente de manera protagónica estos nuevos paradigmas, animándose, tratando de cuestionar aquello que no le termina de cerrar el viejo paradigma y de a poquito consiguiendo nuevos adeptos para esa... Y esto es lo que vinimos haciendo. Yo tengo la sensación de que en los últimos 40 años, desde la salida de la última dictadura, cuestionando viejos paradigmas en la educación física y estableciendo nuevas perspectivas que están presentes, creo que, como concepto central de las jornadas de hoy y de muchos de los trabajos que se están presentando. Y acá vamos, esas perspectivas, el planteo es que todas estas perspectivas están todas presentes en la actualidad. Y están presentes sosteniendo nuestras prácticas también en los diseños. El tema que tiene que estar presente es en nuestro posicionamiento para evaluar nuestras propias prácticas. O sea, yo cuando tengo que observar y orientar a un docente en mi trabajo de supervisión o trabajar con mis alumnos del profesorado, trato de trabajar evaluando desde esta perspectiva, no tanto evaluando desde cuestiones técnicas o de contenidos cerrados, sino desde dónde está parado el alumno. Acá va una anécdota de estos últimos días, una de las tantas dinámicas que hago con los alumnos del profesorado, juega a construir ese Frankenstein del profesor, cómo debería ser un profesor de educación física, ideal, para llamarlo de alguna manera. Y la opción más repetida, la más votada que apareció en el grupo de este año, fue que tenga empatía. Y esto no aparecía hace 30, 20 años atrás, o 15 o 10. Aparecía quizás que tenga dominio de grupo, que tenga autoridad, que tenga presencia, que tenga conocimiento técnico. Pero quedó muy, muy plasmado y muy fuerte esta mirada humanista que vamos construyendo con nuestros alumnos, influyendo también en sus miradas. Bueno, las 5 perspectivas que están presentes hoy son la perspectiva de derecho, la de inclusión, la de género, la de emancipación y la de grupalidad. Y tocándolas así rápido. ¿Cuánto va, me dijiste? Vamos, Walter, 10. ¿Cuánto? ¿Van 10 ya? Sí. Bueno, desde la perspectiva de derecho, se propone equidad en el uso de los espacios, del tiempo, de los materiales, la participación en las experiencias, la atención a las necesidades individuales, al uso de más andamiajes para quienes más necesitan acompañamiento. Y se opone a prácticas que sostengan privilegios, que excluyan o que sean meritocráticas. Acá insisto que el trabajo del profe Diego Cavalli es muy interesante porque sintetiza y hace analogías muy interesantes como para que lo busquen y lo lean o lo escuchen en alguna de sus presentaciones. La segunda, la de inclusión, propone diversidad de propuestas, adaptaciones curriculares, atención a las singularidades, no invisibilizar a nadie, no pensar en la inclusión como la inclusión de un chico que tenga necesidades educativas especiales, sino la inclusión de todos y todas los que participan dentro de un grupo. Que a veces muchos, por no tener evidencias muy observables rápidamente de que necesitan más andamiajes, más apoyos, pasan inadvertidos. Entonces, entrenar la mirada para poder verlos a todos. Se opone a las clases homogéneas, a las planificaciones con poco contenidos, a las barreras arquitectónicas y pedagógicas. Desde la perspectiva de emancipación, se propone la circulación de la palabra, de la opinión, la expresión y la reflexión crítica, y se opone a la imposición, a la manipulación, a los sermones, a los premios y castigos. Acá, buscando los nuevos diseños se están planteando, aparece la palabra pedagogías de la emancipación, pero también estas cuestiones no son nuevas. Simón Carreño, en el siglo XIX, tomaba
y trabajaba con esas ideas, se fue el maestro de Bolívar, y retoma como concepto también Pablo Freire como pedagogía de la liberación más que de la emancipación, pero son conceptos que siempre van a estar presentes y tiene que ver con esta donación de la palabra, con la participación real, con trabajar con él. Bueno, la perspectiva de género se la dejo a Laura, que nos va a, como siempre, a profundizar en los conceptos, pero básicamente se propone garantizar el cumplimiento de la educación sexual integral, la presentación de contenidos sin distinción de géneros, actividades con distintos integrantes, respeto de los tiempos personales y deseos, y se opone a la división de juegos por géneros o mensajes estereotipados. Y después la perspectiva de grupalidad, que está apareciendo cada vez más presente, y nosotros lo tenemos muy claro en educación física hace mucho tiempo, porque sabemos que aprendemos con el otro, no aprendemos sin el otro, y en este caso con los otros y las otras en cada uno de los grupos que trabajamos. Promueve la cooperación, el trabajo en equipo, la construcción colectiva, lazos de amistad, diálogo, respeto, y se opone a comparaciones, a la utilización de alumnos modelos y a la rivalidad, a motivar a veces desde la rivalidad a nuestros alumnos. Y acá traje 2 o 3 ejemplitos como para de clases posibles que he observado en distintos momentos. El primero es una situación de clase en donde un docente arma un recorrido, lo muestra, los alumnos mientras el profe está armando ahí todo ese recorrido con distintos elementos, esperan sentados, miran, y cuando el profe los habilita, lo ejecutan. Estas son situaciones reales. Charlaba con la docente sobre lo que me parecía, lo que había observado, me quedo a la hora siguiente, y con una simple modificación en la consigna cambió totalmente el aprendizaje. Ahí propuso a los grupos que se dividieran en subgrupos, les dio distintos elementos a cada uno y que cada uno construyera su parte del circuito. El del recorrido lo mostraron a los compañeros y todos ejecutaron todo. ¿Qué sucedió? Los aprendizajes fueron muy distintos, las modificaciones hicieron que desaparezcan los tiempos de espera, la pasividad que aparecía en la hora anterior, y la exclusividad de responder a la acción motora que esperaba la profe. En este caso los alumnos fueron mucho más protagonistas, crearon, acordaron, enseñaron y se responsabilizaron porque eran parte de esa construcción. Tenían otro tipo de respeto por lo que se estaba haciendo. Un segundo ejemplo que elegí para resignificar prácticas que fácilmente se pueden cambiar si uno las evalúa desde las 5 perspectivas que estaba presentando, es, por ejemplo, muchas veces, como tenemos la indicación o la influencia del diseño que nos dice que debemos reflexionar con los chicos, que es parte de la educación emancipadora, esa reflexión no es participativa muchas veces. Consiste en centrar al grupo y el profesor hacer alguna pregunta cerrada con una respuesta que es sí o no, muchas veces, y después una bajada de línea. Entonces, el tema es cambiar la lógica de una charla grupal donde la respuesta es única y la conclusión siempre está a cargo del docente, a espacios en donde el docente facilite el intercambio entre pares, que esa palabra realmente circule, y que también los mismos alumnos puedan descubrir los problemas, puedan expresar las emociones, reflexionar y encontrar soluciones a los problemas que van surgiendo principalmente. Estamos en Walter. Bueno, ya estoy cerrando. Bueno, esta modificación promueve un ejercicio de reflexión que pretende ir más allá del simple cuestionario dirigido, busca comprender estructuras de pensamiento y los valores que circulan a nivel grupal para construir nuevos saberes desde bases reales. Como último punto, era una competencia deportiva organizada y dirigida por el docente o mandando a un chico a dirigir los partidos, que fácilmente es intercambiable cuando los chicos organizan el torneo, se autoconducen entre todos, no con alguien que tenga el poder de decir que está bien y que está mal, que fue falta y que no. Organizan los espacios y cambia el rol de solo participante en un juego a organizador, evaluador y también protagonista jugador. Y para ir cerrando ya,
El buen docente desde estas perspectivas no es quien tiene dominio del grupo, tiene grado tranquilo. Es quien conduce grupos activos, protagonistas, reflexivos, que cuestionan, que escuchan. No es el que tiene la clase ordenada, sino el que genera clases dinámicas y productivas. No es el que arma un equipo para competir, sino el que no deja a nadie afuera. No es el que centra su propuesta en contenidos, sino el que se centra en los sujetos, en los saberes, en sus necesidades e intereses. Voy al último punto, que los otros fui nombrando. Las perspectivas para evaluar las prácticas no son nuevas, tampoco han culminado su proceso de institucionalización, y no son definitivas. Van a surgir nuevas ideas que van a ir resignificando estas prácticas, también las prácticas desde estas nuevas perspectivas, o desde estas perspectivas, y reemplazarán los propósitos aquí escritos. Pero, y por ser docentes críticos, seguiremos alertas, dispuestos a enfrentar los nuevos desafíos, porque hace rato aprendimos, ponemos acá, que para los caminantes, nosotros, no hay caminos, sino que se hace camino al andar, y cierro acá y dejo abierto, si nos queda algún minutito, para escucharlos a ustedes, con alguna opinión o también alguna consulta. Muy, muy bueno, Walter. Me encantó la exposición. Yo, La verdad ¿quién está que acá? muy interesante. Martín. Hola, Martín. Muy interesante la exposición. Te escuché, la verdad que atentamente, porque hay muchos puntos que hacen que uno, como docente, se replantee lo que hace en el patio, lo que hace en los distintos lugares donde uno está como docente. Repensar. Yo te escuchaba ahí cuando vos decías esto de tener que resignificar las cosas y darle una vuelta, y que marcabas que se complica o que es difícil que las familias participen a veces cuando uno llama, cuando uno convoca. ¿Cómo crees que deberíamos por ahí encarar el tema para cambiar esta situación y lograr una mayor participación de las familias? Y yo creo que a su vez, si la familia se interesa, el chico también logra sumarse, porque ve que la familia responde y acompaña. ¿Cómo crees Totalmente. que lograrlo? Yo sé cuál es la traba, tengo bien claro cuál es la traba por la cual, por lo menos es lo que yo opino, ¿no? Se dejan de acercar. Los pibes, la familia se acerca mucho en los primeros años de la infancia de los chicos, y de a poco se van corriendo. Y voy observando cómo las puertas de la escuela también se van cerrando. No sos bienvenido en muchas escuelas como papá. Yo creo que a vos no te pueden convocar exclusivamente para cuando hace falta algo. Venga y pínteme el patio, venga y véndame choripanes para juntar plata. Al padre también hay que invitarlo para pensar juntos, para opinar sobre la escuela, para contar lo que ellos sienten, lo que les pasa con sus hijos, lo que les gustaría que aprendan, porque pareciera que es un extranjero en la escuela el padre, que no es parte de una comunidad educativa. Entonces la palabra de comunidad educativa muchas veces queda grande. Y es una decisión política, de política institucional. Si vos sos un directivo que quiere realmente las puertas abiertas, influye en sus maestros para que cuando los reciban a los padres, no sea en función de bajadas de línea también, como puede pasar en el grupo, y sea así para intercambiar, para dialogar, para escuchar. Y sí, al principio va a ser difícil, porque si no estamos acostumbrados a eso, nos podemos encontrar con sorpresas, pero sin duda va a enriquecer. No es separados como vamos a construir una institución. Es escuchando a cada uno y sin prejuicios sobre los padres, que esa es otra cuestión. Cuando yo me paro desde el prejuicio, desde el miedo, desde creo que es amenazante, y bueno, es muy difícil construir con el otro. Pero fe, confianza en que el padre no es un enemigo, alguien que nos va a venir a traer problemas, sino que todo lo contrario, puede venir a traer nuevas ideas, apoyo. Sí, quizás muchas veces por ahí uno se pone como ¿no? a la defensiva y dice no, porque si los invitamos o si se meten mucho en el tema pueden generar o pueden decir o lo que van a ir a contar afuera y lo que se puede generar.
en alguna ocasión lo he visto en alguna que otra escuela, inclusive surgiendo desde las direcciones, que es como que cuesta que la dirección se abra y te permita. Totalmente de Yo he acuerdo. tenido que participar en muchas mediaciones donde docentes con una postura abierta a la familia, que lo conocían, los padres de haber tenido hermanitos, de haber estado en la institución muchas veces, ante una denuncia fue la comunidad la que los salió a defender. ¿Por qué? Porque lo conocían, porque sabían quiénes. Entonces el fantasma desaparece cuando abrís la puerta. Si vos cerrás la puerta y no dejas pasar a la gente, porque no se sabe por qué, claro, ¿qué pasa ahí adentro? ¿Por qué no puedo entrar? ¿Por qué no puedo ver lo que hacen? ¿Por qué no puedo opinar sobre si es mi hijo? Es más, yo he visto a veces hasta conflictos porque no querían entregar, no, ahora no pueden, es mi hijo, me lo llevo cuando yo quiero. O sea, ejemplos hay cientos, pero bueno, son decisiones también. Decisiones. Yo creo en esto y firmemente, y lo he podido vivir en distintos, 35 años he tenido todo tipo de escuelas en donde he trabajado y he visto y he evaluado. Y sin duda las más dinámicas, las más integradas son las que tienen las puertas abiertas. Fabio. Sí, quería hacer una consulta, Walter. Bueno, primero, la verdad que muy reflexivo todo lo que estuviste planteando, ¿sí? Porque nosotros hemos empezado con un camino, ¿no? De todo el tema de la técnica, de la competencia, y ahora hay una mirada totalmente distinta donde yo comparto totalmente. Y en una donde vos hablabas todos los cuadros comparativos, muy, muy buenos, muy, que hacen pensar y seguir mejorando nuestras prácticas. Yo estaba pensando si vos podés aclararnos un poquito más el tema de, digamos, ahora cómo se trabaja totalmente distinto en todas esas prácticas innovadoras, cómo uno puede poner, digamos, transformar todas esas prácticas en una nota, en una calificación, ¿no es cierto? Que está muy bueno, pero bueno, ese camino al andar es donde te estoy preguntando y comparto Sí, está totalmente, clarísimo. ¿no es cierto? Imagino que tengo poco y bueno, la respuesta rápida que te daría es que la calificación, si a mí me corres, y esto lo hablé con Blasque Sánchez hace muchos años, se lo plantea a él y me dice, usted lo que dice es peligroso para mí. Yo hasta la eliminaría. No me interesa la calificación, me interesa la evaluación. El evaluar las prácticas, evaluar lo que sucede con los grupos, y bueno, después el sistema te pide traducirlo en una nota, en un número o en un concepto, bueno, se traduce. Pero el tema es que yo evalúo lo que enseño. Y si enseño grupalidad, si enseño a trabajar en equipo, a trabajar con el otro, el respeto por el otro, el cuidado por el otro, el aceptar que hay prácticas diversas según los intereses de distintos y conocer las prácticas del otro, evalúo eso. Y como evalúo eso, no hay conflicto, porque no tengo... El problema es que cambió la práctica, cambió el objetivo, entonces cambia la evaluación y la calificación, en el caso de tener que ponerla, es la traducción de eso que evalúe en función de los objetivos que construí encima con el otro, lo construí con el alumno también, porque es parte también de la toma de decisión de qué se planifica. O sea, la idea es que yo influyo porque tengo conocimientos en los saberes, marco, planteo escenarios, invito a nuevos saberes, pero tomé la palabra, los saberes de los otros, los intereses de los otros y los incluí en esa planificación general. Y toda esa construcción que fue colectiva, como yo te atendí a vos, vos vas a atender el interés de tu compañero y el interés del profe por acceder a nuevos saberes. Y se evalúa todo ese proceso. Se evalúa el grupo, se evalúa su funcionamiento, se evalúa los saberes en función no de un contenido solo técnico, sino de estos famosos tres ejes: tus propios progresos, el trabajar con el otro y el trabajar con el ambiente, con el cuidado, etc. Así que no hay, para mí no hay ningún conflicto, sino cambiar el chip de la mirada, en el caso de que uno hubiera estado alojado en un chip tecnicista para poder construir un indicador duro, que diga, bueno, tantas asistencias, tantos metros. No, es otra lógica, si alguien todavía la tiene, esa vieja lógica, que
que hay que cambiarla totalmente y evaluar lo que se enseña y traducirlo a lo sumo en calificaciones. Pero si me corres, te digo, ni hay calificación. Te agradezco enormemente la participación, quedó muy claro, está buenísimo, la verdad, que para que cada uno vaya replanteándose las cositas que vamos haciendo. Se nos acorta el tiempo y tenemos 2 expositores más. Luego, si nos queda un ratito, retomamos y aquel que quiera hacer una consulta más, la podemos sumar. Les presento ahora a Juan Pablo, que, nada, nos va a... Juan Pablo Villalba, perdón, me trabé con el apellido, que nos va a hablar de algo muy, muy interesante. He tenido la oportunidad de estar con él también en varias capacitaciones, son recontra reatractivas y súper enérgicas, así que venimos todos con poca gana y terminamos todos trabajando a la par. También es profe de educación física, también es licenciado, es coach internacional de rope skipping y jump rope, presidente de la Asociación Argentina de Saltos con Soga, entrenador de gimnasia artística, está en la cátedra del ISEF 1 de gimnasia, del ISEF Vélez Sarsfield de gimnasia, es tutor de prácticas pedagógicas también en el mismo instituto. Tiene un amplio currículum vitae, un amplio. Pero bueno, no se las voy a hacer largas si nos da el tiempo también, porque tenemos un expositor más. Juan, te dejo con la mixidad en la clase de educación física y que vos nos presentes lo que tenés para nosotros. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias a Walter por el tema también, porque la verdad que tienen muchos puntos en común con lo que voy a hablar. La realidad es que se va a basar sobre ejemplos concretos y sobre una experiencia directa que me tocó, sobre todo al principio. Juan, discúlpame, ¿podrías acercarte al micrófono? Así se escucha un poquito mejor. Te agradezco. ¿Ahora? Perfecto. ¿Ahora sí? Bueno, bien. Les estaba contando que básicamente se va a charlar sobre una práctica pedagógica concreta que me ha tocado transitar. Aquellos que no saben o con la introducción de Miriam no están muy al tanto, vengo hace algunos años trabajando muy fuerte sobre una práctica corporal de saltos con soga. Miriam habló un poquito de la parte deportiva, pero bueno, la realidad es que hoy me voy a centrar en la parte educativa. Así que bueno, a ver si puedo compartir pantalla. Bueno, ahí se ve. Bueno, como les contaba, vamos a estar sobre una experiencia pedagógica propia, ¿sí? Que va a ser el disparador, seguramente, para ampliar un poquito más, no solamente la mixidad en la clase de la educación física, sino relacionarlo directamente con la inclusión. Por eso decía que antes Walter tocó algunas cuestiones del tema, para ir reflexionando. Bueno, se basa sobre la práctica corporal de saltos con soga y lo que me fue pasando sobre todo al principio, cuando estaba arrancando, descubriendo esta práctica corporal y empezando a llevarla a la práctica misma en los patios, ¿no? Ya hace algunos años que venimos planteando desde la Asociación Argentina de Saltos con Soga, en la parte educativa, esta práctica corporal como una alternativa para abordar la inclusión. ¿Por qué? Por las características propias que tiene esta práctica corporal, ¿sí? Y ahora sí, hago un paréntesis y charlo un poquito del deporte, ¿sí? Porque como deporte formal no distingue entre sexo, sí está estandarizado obviamente con diferentes categorías a la hora de competir, pero en todas las modalidades encontramos competencia mixta, ¿sí? Me parece algo importante a destacar, porque es un poco la esencia que tiene la práctica en sí misma. Bueno, y finalmente vamos a estar hablando de la mixidad en la clase de educación física, con un ejemplo concreto
que me pasó trabajando con esta práctica corporal, pero seguramente alguno lo va a poder traer a colación con cualquier otra práctica que le haya tocado llevar a la práctica en los patios. Bueno, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿todos encajamos con las propuestas que brindamos en la clase? Muchas veces vemos en el patio que la propuesta es unívoca, es cerrada, y todos, digamos, tenemos que tender a resolver de tal o cual manera. Un poco lo que charlaba Walter antes, ¿no? Esto de un modelo determinado, que todos resuelven de la misma forma, en el mismo tiempo. Creo que ya lo estamos superando, pero todavía siempre a la hora de sentarse a pensar, lo primero que uno hace es, digo, bueno, todos encajan con las propuestas que yo llevo a la hora de proponer en clase. Y aparece un tema vital que son las diferencias biológicas. Las diferencias biológicas sí existen, sería una utopía negarlo. Y lo mejor sería ver de qué manera nos complementamos con las características individuales que tenemos. Más allá de ser el nene y la nena, hay otros tipos de características también que no tienen nada que ver con el género, pero o sea, siempre la idea es replantearnos cómo nos complementamos con la potencialidad que tiene cada uno. Porque todos tenemos algo distintivo que seguramente puede aportar a la construcción grupal. Y lo primero que creo que tenemos que hacer es empezar a romper prejuicios, ¿no? Esto de qué es lo que hace uno, qué es lo que hace el otro, y qué es lo que debería hacer o no en función a lo que nos baja la sociedad. Y la pregunta es, ¿nos condicionan a elegir? ¿Y quién nos condiciona a elegir? Porque muchas veces decimos, bueno, son los medios de comunicación, con la imagen que venden, es la sociedad misma, o lo que prevé sobre lo que está bien o está mal, o lo esperable para uno o para otro. Y ahí es cuando llegamos al rol docente, digo, nosotros como docentes, condicionamos a veces con comentarios, con alentar a ciertas miradas o posiciones. Y la pregunta clave, ¿escuchamos las necesidades individuales de cada uno? Bien, y ahora sí. Me voy a basar pura y exclusivamente en mi experiencia pedagógica. Les voy a charlar un ratito, les voy a contar las cosas que me pasaron. ¿Sí? Les voy a estar hablando de mi famoso quinto grado. Y puntualmente de Tomás. Bueno, les cuento. Corrían los años 2000 más o menos. Bueno, nada, uno empieza a ver qué hacer con el quinto grado. Y me empiezo a enganchar, que como les contó un poco Miriam, yo vengo del área de la gimnasia, un deporte muy cerrado, muy técnico. Y me empecé a enganchar con un nuevo deporte, que es esto de los saltos con soga, ¿no? Al principio me interesaba muchísimo por la parte técnica, obviamente, por aprender, bueno, de qué forma bajar estas herramientas técnicas a la clase, cómo llevar adelante. Y empecé a darme cuenta que por ahí no era solamente lo técnico, sino la concepción que se tenía de cómo abordar la clase. Bueno, les cuento puntualmente que al principio tuve muchísima aceptación. Era la primera vez que veía a este quinto grado realmente jugar, ¿sí?
un colegio con un enfoque muy deportivo, en el cual la rivalidad siempre estaba de por medio, y siempre, digamos, surgían estos líderes, ¿sí? Aquel que agarra la pelota y hace maravillas, aquel que corre más rápido, aquel que... Y nunca los veía, digamos, divertirse mucho en la clase. Entonces vengo con esta propuesta de empezar con los saltos con soga. La verdad que al principio los veía jugar, los veía divertirse, estaba súper contento, todo empezaba a fluir, no había ningún tipo de problema. La primera clase, la segunda clase íbamos por más, la tercera clase, hasta que un día sienta el grupo, arrancamos con el inicio de la clase, bueno, que vamos a estar trabajando, hoy vamos a hacer un poquito de saltos con soga, y ahí es cuando Tomás me dice la frase, para mí, medio asombrante, de, profe, ¿por qué hacemos siempre juegos de niñas? No me lo dijo con esas palabras, pero básicamente ese era el relato, ¿no? La verdad que me agarró en frío, la verdad que me descolocó un poco porque veníamos como muy bien con la dinámica de clase, los veía a los pibes contentos, iban agradecidos de haber transitado la hora, se pasaba rápido el tiempo. Y me quedé. Entonces le digo, ¿por qué, Tony, decís que es un juego para nenas? O sea, la realidad es que a mí también me gusta saltar la soga, de hecho, practico habitualmente y demás. Y continué. Las propuestas fueron para adelante, los pibes siguieron jugando, veníamos evolucionando con cuestiones de entrada, salida, con soga larga, había empezado a trabajar un poco de doble soga, veníamos bárbaros, y Tomás ese día se quedó sentado. Con lo cual, a los minutos, obviamente, cuando la tarea ya había empezado a fluir, me acerco a Tomás y le digo, bueno, Tony, ¿qué es lo que está pasando? Dice, no, no, porque sí, a mí me gusta, no sé qué. Digo, Tony, todas las clases hasta ahora, nunca pasó nada, jugaste bárbaro, venimos evolucionando con la forma de resolver la tarea, todo. Dice, no, profe, lo que pasa es que le conté a mi papá y mi papá me dijo que como no jugaba la pelota y por qué estábamos saltando la soga. Me dio como que noté una dicotomía en él, ¿no? Esto de que en realidad él venía saltando sin ningún problema y le chocó ese discurso. Dije, no, Tony, mirá, o sea, no es de chica, qué sé yo, puedo garantizar de que todo el mundo salta la soga, no hay ningún problema. Bueno, después se enganchó de nuevo en la clase, pero desde ese día lo notaba medio reacio. Entonces, y bueno, ¿qué hago? Porque en realidad lo primero fue decir, bueno, escribo una nota, le mando una nota a la familia, o lo cito que venga, a ver Disculpa, cómo van. que vamos en 13 minutitos, ya tendríamos que ir acotando para que le quede espacio a Laura. Vale. Justo se da que día de lluvia, en el colegio había recursos para sentarse a ver videos, empezamos a buscar en YouTube, pasamos videos, yo le mostré del deporte, veía grupos mixtos, todo, nada. Hasta que encontramos un video de un boxeador saltando. Cuando mostramos el video del saltador saltando, ahí es cuando le cambió la cara. Y bueno, a partir de ahí, digamos, seguimos evolucionando con lo que veníamos haciendo. Bueno, sigue el año, llega a fin de año, hacemos una muestra, mostramos, ¿sí?, lo que habíamos hecho, y resulta que, paradójicamente, termina el acto, viene el papá de Tomás a felicitarme por lo que habían hecho, otra vez me quedé sin palabras, otra vez me comí, digamos, lo que quería decirle, y nada, con el tiempo entendí que en realidad
no era una cuestión de falsedad lo del padre de acercarse y felicitarme, sino que ese papá había entendido realmente la dimensión que tenía y demás cuando vio a su hijo disfrutar de la muestra. Bien. Entonces, esa fue, digamos, el disparador para empezar a pensar la práctica desde otro lugar, ¿sí? Y empezar a pensar también en estrategias para abordar la clase. Lo primero que me surgió es buscar prácticas corporales con roles y funciones cambiantes, espacios de multitarea con diferentes opciones de resolución de la tarea, ¿sí? Esto de que, por ejemplo, armar un espacio donde en el sector 1 se resuelve de tal forma, en el sector 2 de otra, en el sector 3 de otra, de 4 de otra, y que cada cual pueda elegir a qué sector ir para poder emprender la misma tarea con distintos niveles de resolución, y que cada cual se sienta cómodo donde puede ir. Buscar propuestas con tareas cooperativas que posibiliten complementarnos y potencializar las características individuales, ¿sí? Esto de al que le gusta más bailar puede hacer algo más coreográfico, al que le gusta más hacer destrezas puede hacer algo más de destrezas. Pensar estrategias para que el contenido sea significativo y puedan sentirse identificados con lo que están haciendo, relacionarlo con la cultura, relacionarlo con los gustos, relacionarlo con lo que ellos sientan y los movilice a participar de la tarea. Pero nuestra mejor estrategia para incluir era pensar recursos para garantizar estar atendiendo las necesidades de cada integrante del grupo, romper prejuicios y estándares impuestos, dar posibilidad para elegir y sobre todo escuchar a nuestros estudiantes. Bueno, les agradezco por haber escuchado mis palabras. No sé cómo estamos de tiempo y si les queda un segundito. Estamos cortitos, así le queda un poquito de espacio a Laura. Pero mostralo, si no es muy largo, dale. No, cerramos ahí entonces y vamos a mostrar un poquito de la muestra, pero no hace falta. Mostralo y mientras vamos haciendo, si alguien quiere consultar algo, quiere preguntar algo. Yo estuve viendo en relación a lo que Walter nos comentó antes, la unión de ideas que hay entre lo que Walter nos comentó y lo que vos también nos estás contando, Juan, en esto de que todo tiene que ser más participativo y tenemos que buscarle la vuelta, de poder darle el espacio a cada uno, de salir de la estructura de yo tengo esto es lo que presento y vos lo tenés que hacer y cumplir y lograr, y no poder demostrarle al niño que hay distintas maneras de lograr eso, ese punto en común que yo tengo en el medio, poniéndole opciones que él pueda elegir y en definitiva nosotros después poder evaluar que con esas distintas opciones también estamos logrando ese punto en común. Restar prejuicios, restar el prejuicio de la invitación de la familia y traerla a la escuela y que participe, y restar el prejuicio de lo que nos estuvo contando Juan en relación a estos juegos son de nenes, estos juegos son para nenas, yo no lo hago porque en mi casa también me dijeron que, o sea, cómo estamos cubiertos y cómo estamos atrapados por todo lo que nuestras familias y todo lo que nuestro entorno nos dice que deberíamos ser, ¿no? Ese deberíamos ser entre comillas, o lo que debería ser lo que tenemos que hacer, o qué no deberíamos hacer. Está para mí muy, muy vinculado lo que ustedes nos estuvieron acá relatando. No sé qué opinan, no sé qué piensan, si alguien quiere decir algo. No, a mí me pasa puntualmente que a veces los profes, cuando uno, después de alguna capacitación o más al tiempo, me escriben y dicen, mira, me pasa que yo quiero hacer esto y el grupo no le sale o no engancha. Y lo primero que le digo es, bueno, pero vos te preguntaste realmente si el grupo tiene ganas de hacer eso. Digo, porque
por lo menos en mi práctica corporal, abre el abanico a hacer un montón de cosas, un montón de situaciones. Y muchas veces tiene más que ver con lo que el profe tenía ganas de hacer para mostrar, que con lo que el grupo realmente le interesaba o le motivaba. No sé, por ejemplo, la vez pasada, viste, los chicos querían, en una escuela, los chicos querían hacer con la canción de Tini. Y el profe quería otro tema. Y ya desde el vamos, viste, es, bueno, pero ¿qué es lo que realmente va a hacer Es que el un grupo tira se y afloje, ¿es enganche lo y que se yo sienta quiero o es lo que partícipe? me va? Claro, te comprendió totalmente. Y a veces nos cuesta corrernos de ese punto de foco, ¿no? Hay que aprender a acomodarse. Pero bueno, encuentro muy, muy atractivo el tema y muy relacionado uno con otro lo que estuvieron hablando ambos. Sin querer acortar tanto, pero bueno, si no nos llegamos y nos van a devolver a la sala principal y nos va a quedar todo colgado, le voy a dar la bienvenida a Laura González Iam, que es nuestra tercer y última expositora aquí. Laura es docente nacional de educación física, docente nacional de expresión corporal, tiene un recorrido importante en las escuelas públicas, 29 años hace ya. Hola. Tiene una especialización en problemáticas educativas contemporáneas, danza, movimiento y terapia, que es egresada de la UNA, diplomatura en educación sexual, y puedo seguir contando, pero vuelvo a decir, se nos fue el tiempo, es tirano el tiempo, Laura. ¿Estás dispuesta a conversar con nosotros? Obvio, obvio. Vos No me decimos, silencio, no me no, silencio. Bueno, vos decinos arrancá y yo tengo que dale, pasar un dale, video. sí. Decime Dale. Sí, bueno, cuánto que primeramente agradecida y también con respecto, bueno, obvio que hay muchos interrogantes y muchas cosas para seguir hablando, ¿no? Desde lo que estaba compartiendo Juan Pablo y de lo que estaba compartiendo Walter. Así que bueno, yo más que nada voy a hablar de educación sexual integral, pero algo que es bastante simple, que está dentro de los ejes, que tiene que ver con la diversidad. Primeramente quería fundamentar para que sepamos, y bueno, y luego uno puede investigar, que voy a enfocar el tema de las diversidades, pero que tienen que ver con los colores, con las culturas, con los cabellos, con ese tipo de diversidad. Porque si uno lo relaciona con la sexualidad, la diversidad, no hay diversidad sexual. Hay otro concepto que se llama disidencias. La sexualidad no es diversa. La sexualidad, hay un solo tipo de sexualidad, porque si no nos enfocamos en un concepto heteronormativo donde tiene que ver que la sexualidad es diversa, y no es así. Entonces, eso quería también, algún día vamos a cambiar el diseño de educación sexual integral, donde se cambie la palabra diversidad sexual por disidencias o solo diversidad, que no lo enfoquen dentro de la genitalidad. Bueno, eso quería dar el pantallazo para que también en algún momento esto que estaba hablando Juan se empiece a escuchar, ¿viste? Que los juegos no tienen género, que los colores no tienen género, que obviamente que si desde chiquito, chiquita, chiquite, nosotros a los varones, ¿no? Dentro de un sistema binario, les enseñan a jugar o a saltar a la soga, y obvio que van a ser excelentes saltadores de soga. Al igual que las mujeres, que igualmente ahora ya hay una corriente totalmente extensa en jugar al fútbol, si de chiquita la enseñan a usar la pelota con el pie, y bueno, tendríamos Maradona seguramente, como estaba pasando a medida que pasó la historia cuando yo era pendeja, cuando yo era niña, cuando yo era niña, y bueno, me enseñaron a saltar la soga, soy muy mala con la pelota. Bueno, este era un pantallazo, pero bueno, cuando quieras, Miriam, es muy cortito, es algo de paca a paca, que habla de diversidad, es un minutito. Gracias. Cuando puedas. Es algo muy simple. No se te escucha, pero si podés, y si no, no hay problema porque tiene que ver con esto que estoy hablando. Se me fue de la pantalla, denme un segundo. Ahí estamos. Ahí va. Acá. Bueno.
faltaría la musiquita, pero bueno, les puedo cantar. Ta, ta, tararara, ta. Somos iguales pero diferentes. Arre que explica todo el video. Bueno, esto es muy simple, por eso lo puse. Una niña, niño. Esto es algo muy copado paca más que nada, porque se puede aplicar también en infancias, y después se puede, ¿viste? Ayornar en adolescentes o en pibes de sexto, de séptimo, porque es algo muy simple, para luego hablar de otras cosas que tienen que ver con la diversidad o las disidencias, ¿no? Pero bueno, acá también. Bueno, acá al minutito, si querés ya cortalo, porque más que nada es para enfocar esto, que tiene que ver también con esto, ¿no? Con la diversidad cultural, que todos somos distintos, pero todos somos únicos, que todos somos iguales, pero que en sí somos diferentes. Acá somos humanos y humanas totalmente diferentes. Bueno, no me quiero extender. Bueno, yo voy a hablar de una experiencia, por supuesto, y a través de un cuento, comentar que, bueno, yo he sacado un libro en contexto de pandemia, arre que lo mostré, que se llama Cómo aplicar la educación sexual integral en las clases de educación física, y esto de los estereotipos que también hablábamos con, bueno, lo que hablaba Juan Pablo. Y ahora estoy terminando otro libro que tiene que ver con la violencia cisexual, ¿no? Los privilegios cisexuales y el sistema cisexista dentro de la educación física. Esto, ¿no? ¿A quién tenemos más preferencia? ¿Qué nos pasa cuando un pibe tiene un movimiento, otro movimiento que no tiene que ver con lo que nuestros ojos están acostumbrados? ¿Qué nos pasa cuando dice esto? No me gusta saltar a la soga. Bueno, todos los privilegios que hay dentro de las escuelas y las clases de educación física, porque a veces hay muchas infancias que no la pasan bien, y qué pasa con estas violencias, desde la docencia, ¿no? Bueno, la tengo mi mamá al lado, que salió de una CB y está divina, y me está aplaudiendo. Bueno, esto es lo que voy a decir yo, tiene que ver con un cuento que se llama Vestido Nuevo. Entonces, compartir que varones y mujeres, sí, dentro de un sistema binario, varones y mujeres, sabemos que el género, hay una revolución del género, que hay varios géneros, ¿no? Que no es más masculino y femenino, pasan de ser diferentes a ser desiguales. Y la desigualdad no es natural, sino que es una construcción social. Entonces, las infancias y las familias, desde ese lugar, comenzamos a problematizar el discurso tradicional sobre actividades masculinas, ¡ay no, basta!, y femeninas, basta. Me siento un cormillot cuando el otro día dijo lo que dijo. Bueno, antes de comenzar, yo trabajo mucho con las familias, porque esto que decía Walter recién, ¿no? Abro las puertas, trato de desmistificar, de trabajar el lenguaje binario a través de la corporalidad y a través de estas familias donde pongo las colchonetas y digo, dale, vamos, dale, trabajemos. Y ahí es como que, bueno, hay un lenguaje binario, hay un lenguaje neutro, pueden entender, pero todo cuando se pasa a través del cuerpo, de la corporalidad. Antes de comenzar la actividad con las familias, bueno, miramos este corto. Laurita, nos quedan 7 minutos y nos van de cabeza a meter en la otra sala. Así bueno, que... Dale. Bueno, usando las familias como solución de las problemáticas, pedimos que vinieran con un espejo, la idea es ver su rostro, lo hacemos solos, también con un adulto que acompaña, mira su contextura facial, la parte de la cara, la parte de las orejas, los dientes, el color de pelo, su piel. En ese momento tenemos un momento de quietud, de introspección, donde hay una pregunta disparadora. ¿Cómo son mis orejas? Y ahí comenzamos a escuchar las respuestas de las infancias, además de las familias que acompañan. Entonces las preguntas comienzan a articularse con otras voces que salen de otras infancias y también de los progenitores o de los adultos o adultas. Hay preguntas como, por ejemplo, ¿cómo son mis dientes? ¿Qué diferencia hay entre el pelo de mi papá y el mío? El momento de quietud, que para mí es muy importante, se interrumpe con desplazamientos en el espacio, que por ejemplo consiste en chocar muy suavemente o usando una energía no violenta con un compañero o con la persona que me encuentre. Luego cambio el disparador o se cambia el disparador, veo, me detengo, lo miro, y si tiene algo parecido, lo saludo, de la manera que quiera. Si no encuentro algo parecido, sigo de largo. Seguimos por el espacio, pero ahora va a ser al revés. Saludo al compañero o a la compañera que no tenga nada parecido. Pero si vemos alguna persona que tenga mi mismo color de pelo, lo abrazo. Y si vemos que tiene otro color de pelo, por ejemplo, invento otro tipo de contacto.
Hay varios disparadores y estrategias, ya que es una actividad muy simple, o que tiene que ver con cuestiones mucho más profundas y significativas, donde lograr intervenir para construir un espacio, ahí está, en donde evitar situaciones de discriminación. Terminamos sentándonos en una ronda, volvemos con nuestros espejitos y miramos nuestra cara. Intervenimos con preguntas, por ejemplo, ¿de qué color es mi pelo? ¿De qué forma son mis ojos? ¿Están mis dientes solitos o tengo aparatos? Yo tengo, por ejemplo, un diente salido, le digo a los chicos, a las chicas, que me lo arreglé, les juro que me lo arreglé. Esta actividad, para terminar, nos ha servido a todas, a todos y a todes los que estamos en ese momento, no solo a valorarme como persona, espiritual, emocional, mental y corporalmente, sino a cuidarme a mí mismo, a mí misma, a mí misma, y también a ese otro, a esa otra o a ese otro, fomentando y construyendo la aceptación y la diversidad. Gracias. Laura. Cortito y al pie, no hay que hablar tanto, muchachos, no hay que hablar tanto. Pero me acaban de dar 5 minutos más. 20:05 me dijeron Bueno, como última, te devuelvo. Nada, bueno, nada. Sí, bueno, nada, yo, está bien. Está mi vieja acá. No, bueno, eso era la actividad que yo le hago con las familias. Laburo la educación sexual integral también con las familias. Bueno, y esto que se hablaba recién anteriormente con respecto a los géneros, con respecto al lenguaje no binario, que no tiene que ver con lo inclusivo, tiene que ver con lo no binario. Con las familias? No, yo por ejemplo, como laburo con sala de 4 y sala de 5, utilizo la jornada de educación sexual integral o utilizo cualquier tipo de día para hacer clases abiertas. El tema yo le doy mucha bolilla al lenguaje no binario, por más que se rían, por más que cómo cargo a la persona, que ya no le puedo decir, no voy a ser barda, ¿no? Antes lo discriminábamos, ¿con qué? Con, ya sabemos, con trolón, con trabucón. Ahora, como no podemos hacer más nada, ¿de qué nos reímos? Del lenguaje no binario. Entonces, ya desarmarnos y decirnos desde ese lugar cómo podemos hacer y por qué significa el lenguaje no binario. ¿Qué tiene que ver con el binarismo? ¿Qué tiene que ver esto de varón, mujer, cuando, bueno, hay muchos estereotipos que tienen que ver con la corporalidad y que tienen que ver con el género? Lo que yo hice fue una actividad muy simple, que saqué unas colchonetas y puse a las familias acostadas, boca abajo, ya lo conocen, y empezamos a subir de familias por familias, rodaban. Fue muy alucinante porque era un colchón humano y empezaba uno, después seguía otro, después seguía otro. Más que nada, utilicé un juego o una actividad como a género. Pero no solo eso, sino que había contacto corporal de adultos. Y contacto corporal que tenía que ver, que no tenía que ver con la genitalidad. Capaz, alguna parte genital tocaba diferentes partes corporales, pero como el contenido era el juego, pasaba a otro. Entonces, después de eso, yo, gracias al universo, nunca tuve un problema con la familia, ¿no? Gracias, porque sé que se pueden poner heavy. Pero bueno, eso era con respecto a la familia. Y bueno, y agradezco este espacio, ¿no? Porque sé que nos falta bastante a los profes, a las profas. Necesitamos más profesores trans, necesitamos cambiar los estereotipos, necesitamos más lugares donde no solo esté los varones y las mujeres, necesitamos abrir estos espacios para no solo tener una igualdad, sino no tener tanta violencia y tantos privilegios. Yo soy una mina privilegiada. Soy una mina privilegiada, pero bueno, eso, darnos cuenta de eso. Simplemente, necesitamos ver que enfrente tenemos otra persona, y nada más que eso. Nada más. Una persona. Hablé de diversidad, nada más, hablé de eso, que tenía que ver con esto, con los pelos, Después hay otro librito que se los recomiendo, que una vez se lo mostré a mi hermano, pero mi hermano también se está ayornando, le agradezco también, que tiene que ver con identidades. Esto es lo último. Y este librito se llama Identidades y se abre, acá ya termina, ¿no? Y es algo muy simple porque yo lo hablé con infancias y primer ciclo. Quizás al principio es fuerte, pero los mismos pibes y las mismas pibas me dicen, ¿no? Hay chicas con pene y hay chicos con vulva, ¿no? Las mismas infancias. Entonces, ¿cómo empezamos? No vamos a empezar con eso porque nada, ¿no? No digo que es muy fuerte, pero no, empiezo con el pelo. Empiezo que hay varones con pelo largo y hay chicas con pelo corto. Esto es
algo que tiene algo que se llama así. Entonces, por ejemplo, acá hay una nena muy hermosa, estereotipada, pero si, ay, espere, si yo cambio esto, tiqui tiqui, aparece alguien con pelo corto y con pollerita. Pero puedo hacer esto, cambiar este otro lado acá, y, mami, pará, y hacer acá, mi hija tiene hambre, hacer acá esto, donde aparece con pelos. Que en realidad ya hay muchas mujeres o corporalidades que no se depilan. Es algo muy simple, pero puedo poner esto, sacar esto acá, y acá meto esto, y hay un varón, teóricamente, creemos que es un varón, porque tiene pelo corto, pero acá, ¿por qué creemos que es un varón? Entonces, pero acá saco este cosito, miren lo que hay. Hay otra persona donde puedo cambiar esto de acá, y esto que teóricamente, sexualmente es un varón, acá tiene pantaloncitos, y acá cambio acá. Así que, esperen que voy a sacar esta imagen del medio, a ver si se puede observar mejor. Y acá este vestido. Esto es un cuento que yo un libro que yo lo compré especialmente para trabajar con infancias y con primer ciclo, que se llama Identidades, Niñez, Adolescencia e Identidad de Género. Para hacer esto, anteriormente, a eso voy, hay que hacer muchas otras cosas antes, porque esto es de a poco, nos estamos ayornando. Hay muchos profes y profas que ni siquiera pueden ni quieren hablar con el lenguaje no binario, que es respetado, porque el lenguaje no binario no es como el que nos impone la Real Academia Española. El lenguaje no binario se propone, no se impone. Entonces, como es tan democrático el lenguaje no binario, lo querés decir, decilo. No lo querés decir, no lo digas. No es como la Real Academia, que hay una bajada verticalista. Bueno, yo soy una apasionada de la educación sexual integral, o sea que me tenés que decir basta, pues no paro. Bueno, gracias. Gracias por la escucha. Bueno, Claudia, muchas gracias. Estuvo buenísimo. La verdad que muy, muy bueno y muy, muy claro. Muy Laura claro. me llamo, Lauri. Laura, perdón. No, Claudia, todo mal. No, estoy leyendo, leí en la pantalla Claudia y dije Claudia, Laura. Bueno, nada, yo les agradezco a todos, la verdad que a mí me encantó escucharlos, me encantó lo que tuvieron para contarnos, lo que pudimos relacionar una cosa con otra y cómo nuestros 3 ejes temáticos tan distintos pero están unidos en un montón de puntos en común. Estuvo muy, muy bueno y les agradezco, no sé, que nos hayan traído lo que ustedes tienen para enseñarnos. Les brindo un aplauso yo desde acá y les agradezco de mil maneras diferentes. Nada, nos queda volver a la sala principal, nos quedan 2 minutitos, o nos devuelven, o si miran abajo en la pantalla van a ver un cuadradito de 4... ¿Puedo decir una cosita chiquita? Sí. Dale, Julieta. ¿Cómo estás? No, me gustó el librito de Laura y cómo unir lo que dice Laura, ¿no? con la empatía y lo que habló Walter de charlar con los padres, preguntarles lo que piensan, construir desde ese lugar, porque también la cuestión es, estás enfrente de los chicos y por ahí van a la casa y le dicen, no, porque el profesor me dijo esto, y después venís, no, como el profesor le dijo esto, porque tienen otro pensamiento, entonces hay que actuar como equipo, ¿no? Desde el principio, charlar con los padres, escucharlos, lo que piensan, compartir mutuamente, y desde ahí también con los chicos, y tener empatía también todo el tiempo, con uno y no con otro, porque todos no opinamos lo mismo, y bueno, siempre se tiene que hablar desde el respeto. Es decir, las culturas son dinámicas, van cambiando, y bueno, todo va mutando y nos vamos transformando y adaptando, y algunos no lo hacen, otros sí. Entonces, desde el respeto poder todos trabajar y actuar como un equipo, ¿no? Y eso hay que gestionarlo y hay que fomentarlo, no es fácil. Es un trabajo muy arduo,
son pasitos a pasitos, pasitos que nos dio Walter, pasitos que nos da Juan Pablo, y mucho también de esto que nos está hablando Laura, que como que termina de englobar todo, ¿no? Para dar un cierre total. Y el tiempo, yo digo que no es tan arduo, porque trabajamos las 24 horas, las 8, las 16, las que sean. El tema es en qué trabajas. Cambiás el enfoque y eso arduo que lo haces de otra manera, lo haces en función de esa línea que compartía Julieta, como mi nena. Cambia tanto que hacemos. Así que no, porque a veces asusta cuando parece que es demasiado. Y no, es lo mismo que estamos haciendo, pero con otro enfoque. Digo, el esfuerzo. Poner el esfuerzo en otro lugar. Muy bueno. Articulado. Está todo articulado, eso, a mí me gustó eso, desde la gestión y el compromiso con las familias, desde que lo que dijo Juan cuando la infancia le hace esa pregunta y él pudo recepcionar, hablar con el progenitor, o sea, es articulado. Usar la soga como articulación también de vínculo, bueno, y esto, que tiene que ver todo eso con la educación sexual integral. Todo eso tiene que ver con la Sí, y si queremos influir en la sociedad, influimos estando con el otro, no encerrados en nuestra propia práctica. Buscar espacios con las familias, hacer encuentros con las familias, difunde un montón. Yo con escuela primaria laburo en provincia, acá en media tengo como más espacios acá en la ciudad, pero en la escuela primaria me resultó un empujón terrible para expandir. Me parece que hay como mucho temor en las familias y cuando uno les explica van entendiendo cómo es y van siendo como más permeables a todo esto que los pibes llevan como cosa nueva, o por lo menos llevan desde la escuela como cosa distinta de la que vienen escuchando en casa. Nada, y me parece que es una práctica constante, ¿no? Por eso no sé quién era el profe que decía seguir laburando, haciendo foco o desde otro lugar. Obvio, Eso, además, perdón. bueno, en primaria siempre esto de trabajar en equipo es mucho más fácil. En media, con el tema de las materias, de los docentes, es mucho más difícil, son mucho más islas, y la idea es poder trabajar desde conducción para que podamos trabajar mayor, que sea más integral, ¿no? Los aprendizajes y trabajar más en equipo, formar redes, pero bueno, es un camino a transitar, el trabajar en equipo, que no es fácil, sobre todo en media. Bueno, sí, les lo agradezco. último. Y me gusta esto de la gestión, que también dijo Walter, lo de la gestión, ¿viste? Porque uno se queda en esa palabra, gestionar, que tiene que ver, también tiene que ver, yo ahora estoy escuchando mucho esto de gestionar las emociones, digo, what, ¿cómo se puede gestionar las emociones, no? Bueno, esto como lo bajó y que me agarra escalofrío, porque me apasiono. Y esto, no solo es gestionar, sino que es negociar, conciliar, no prepotear, escuchar al otro, eso es gestionar, no, dale, sí, lo hacemos desde la acción. No, eso también me llevó, me atravesó, ¿no? Y me interpeló. No es solo, dale, accionamos, pará, hay un grupo, es muy difícil para que no trabajar sola, ¿no? No, eso, gracias. Bueno, ahora sí, gente, hacemos el cierre. Abajo van a encontrar 4 cuadraditos para volver a la sala principal. Cliqueamos ahí y cliqueamos salir de grupo reducido. Bueno, yo también les agradezco, un lujo poder escucharlos y escucharlas, así que los felicito y las felicito por la charla. Yo no, por supuesto, Miriam, no encuentro nada de lo que me dijiste, obvio. Abajo en la pantalla hay 4 cuadraditos juntos, 4. Bueno, no importa. Bueno, igual, quédate ahí, que dale. te devuelve sola la sala. Tranquila, Lau, quédate ahí, porque automáticamente quédate sentada, abuela. a la otra sala. Automáticamente vas a la otra sala. Dale. Bueno, dale. Mil gracias a todos y un lujo mi sala. Un aplauso. Obvio, la mejor, obvio. Ojo, Laura, no salgas de la reunión. No salgas de la reunión, salí de la sala solamente. ¿Sí? No, quédate ahí, Lau. Te van a devolver a la sala. No toques nada. Hasta luego. Vuelve loca la abuela. Chao.
Apaga.